Desde el Registro Nacional de Evaluadores, RNA, extendemos un cordial saludo a todos nuestros evaluadores inscritos RNA, todos nuestros evaluadores certificados internacionales, a todos los evaluadores miembros de Fede Lonjas, Sociedad Colombiana de Evaluadores, nuestros amigos de LUPAP, sean todos bienvenidos a este tercer webinar que estamos organizando. La idea es que hoy aprendamos una de las herramientas que nuestro conferencista nos va a explicar en acto seguido para lo que es avalúos de inmuebles rurales. Esperamos que todos estos aportes y esfuerzos que hacemos desde RNA sean de gran ayuda para todos sus encargos evaluatorios. Igualmente recuerden que nuestro hashtag es RNA se mueve para que te quedes en casa. Hoy vamos a tener un gran conferencista como lo es Néstor Sánchez Quintana, evaluador RNA con gran trayectoria. Él es de Sucre. Y bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a Catalina para que nos dé todas las indicaciones de cómo se va a llevar a cabo el desarrollo de este webinar. Y agradecerles a todos por su asistencia. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Soy Catalina Camacho, subdirectora de Comunicaciones del Registro Nacional de Evaluadores. De nuevo les doy la bienvenida a este su webinar, Herramientas Tecnológicas Aplicadas a Avalúos Rurales. Les presento el perfil profesional de nuestro conferencista. El señor Néstor Enrique Sánchez Quintana es ingeniero civil de la Universidad de Cartagena, especialista en Administración Financiera de la Corporación Universitaria del Caribe y especialista en métodos y técnicas de evaluación de la Universidad Politécnica de Valencia. Máster en Métodos y Técnicas de Evaluación Multicriterio, Universidad Politécnica de Valencia. Evaluador internacional acreditado del organismo internacional ONAC bajo los criterios de la norma internacional 17024. Evaluador certificado por el Autorregulador Nacional de Evaluadores ANA en las categorías de urbanos, rurales, especiales, maquinaria, obras de infraestructura, activos operacionales y establecimientos de comercio, intangibles e intangibles especiales. Actualmente ocupa el cargo de vicepresidente de la Lonja de Sucre. Su experiencia como ingeniero civil data desde 1996, desarrollando actividades de construcción, interventorías y consultorías, y su experiencia como evaluador desde 2007, realizando avalúos de distintas bases de valor, tipos urbanos, rurales, locales comerciales, hoteles, clínicas, empresas, daño emergente y lucro cesante. Docente en temas valuatorios, financieros y tecnológicos en distintas entidades. En este momento les voy a comentar entonces las pautas de cómo se va a desarrollar este webinar. Como les estaba comentando a medida que van ingresando, vamos a estar con el audio desactivado, al igual que la cámara, esto con el fin de que la conexión sea mucho más ágil. En cuestiones de preguntas, se va a habilitar precisamente un espacio, 15 minuticos, cuando se vaya a acabar la conferencia, para que ustedes las vayan escribiendo en el chat, y a medida que van apareciendo, yo las voy acá guardando, y cuando ya estemos en el espacio, las voy leyendo al conferencista. Muchísimas gracias y bienvenidos. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Néstor Sánchez Quintana. De pronto tengo doble pantalla al principio, me van a perdonar por la vista. Empezamos con el tercer webinar de esta serie de la cuarentena, que se llama Herramientas Tecnológicas Aplicadas en Avalúos Rurales. Actualmente me encuentro localizado en Corozal, es donde estoy pasando la cuarentena, a cual vivo. Para los evaluadores internacionales, Corozal queda en la parte norte de Colombia, en el departamento de Sucre, cuyo capital es Sincelejo. Tiene una zona turística que es Tolú, Coveñas, playas, y Tamorroa, Tuchín. En la revista Más Valor, edición número 27, que salió hace como una semana, hace pocos días, un artículo interesante sobre las propuestas culturales a nivel de Colombia. De entre esas propuestas se tocó la parte cultural de Sucre. Ahí se habló del sombrero volteado,
Es una insignia de Colombia a nivel internacional, elaborado en Tuchín. También se tocó la mochila, esta mochila que fue personalizada al Registro Nacional de Evaluadores, elaborada a mano por los artesanos de Morro Sucre. Para ver los sitios turísticos de Sucre, aquí tenemos Tolú, Coveñas, Ciénaga de la Caimanera, donde la importancia de las playas que son poco profundas y da una riqueza muy turística, apetecibles. De las comidas típicas están los diabolines, realizados en Corozal, que ya muchos de los evaluadores, tanto nacional como internacionalmente, los conocen porque los compartimos en los congresos. Y el mote de queso, que es una comida típica que se hace. Ahora que estamos en Semana Santa, en la costa prácticamente lo que es jueves y viernes santo es un plato que no falta. Sin más preámbulos, ya empezamos a la parte de las herramientas tecnológicas. En conversaciones con Luis Alberto, que teníamos desde hace un mes organizando este tema, hablábamos de muchas herramientas que se utilizan en los avalúos rurales. De igual hoy, traté de hacer una lista de las más comunes. Siempre va a existir alguien que me diga, mira, te faltó esta, yo estoy usando otra, me parece mejor esta. Eso está bien. La idea es enriquecer y con esto tratar de mostrar el camino para que la mayoría de los evaluadores que no utilicen por lo menos estas básicas aprendan a usarlas. La primera, Word, Excel, que todo el mundo lo maneja. No creo que en esta modernidad hay alguno que haya un avalúo con máquina de escribir como los encontraba uno hace 20 años. Segundo, los portales inmobiliarios, Google ER Pro, Google Maps, Geoportal de Ligat, datos abiertos de Ligat, programas como QGIS y ArcGIS, donde se manejan los archivos Shapefile, herramientas de recorte, editor de fotografías, Avenza Maps y Open GPS Tracker, Drone y GPS. Bueno, esta es la primera Word, que sí la voy a pasar muy rápida. Excel, aunque Excel para el tema de las memorias y los cálculos está clasificado en el Excel básico, el Excel avanzado, el Excel superior, el Excel financiero. O sea, es una inmensidad de herramientas que nos presenta el Excel y nos facilitan las cosas en los cálculos de las memorias de los avalúos. Los portales inmobiliarios. Los portales salieron en los últimos años. Es una información que tenemos a la mano, sobre todo cuando queremos encontrar los datos de mercado. No todo lo que está en los portales se puede tragar entero. Aquí mencionamos la mayoría, fincarraíz.com, Metro Cuadrado, Prosperati, 100 Cuadras, Mitula. Nos ayuda mucho en los avalúos rurales, nos ayudan más en los avalúos urbanos que en los avalúos rurales, pero de igual en los avalúos rurales se encuentra bastante información. Hay muchos que ya están haciendo proceso de automatización de esta información, que entran a todos los portales y nos entregan la información en Excel, georreferenciada y con toda la información que muestran los portales. En Perú ya hay un proceso automático, creo que lo está manejando Luis Alberto Bernales,
el chile venezolano que se presentó allí, que fue el del anterior webinar, haciendo un proceso de automatización. Eso es chévere. Yo hablé con él hace varios días. Le dije, bueno, es chévere en urbano, es más bacano. En rurales tenemos ciertos problemas. ¿Cuál es el problema? Las inmobiliarias, cuando colocan la información en el portal, muchas veces no colocan la ubicación exacta de los predios. Es más, se han dado casos que uno busca en las páginas y la ubicación que aparece es la oficina de la inmobiliaria. Entonces, cuando se coge toda esa información y se va al CEL, la georreferenciación es muy difícil. Hasta allí todo el proceso de automatizar la información de los portales está bien, pero de ahí en adelante recuerden que hay que georreferenciar todos los datos del mercado. Entonces hay que hacer la llamada telefónica, ubicar exactamente el predio, visitar el predio, ver qué construcciones tiene, hacer un comparativo de las construcciones que se encuentra con la información que se encuentra en el portal del IGAP, a ver si es parecida. A veces es difícil entrar y podemos encontrar muchas cosas en el portal del IGAP que vamos a trabajar más adelante. Entonces, los portales, no decir que los portales son malos, que alguien nos automatice la información y nos entregue un archivo del CEL, excelente, nos ayuda en el trabajo, pero de esa información hay que depurarla, verificarla e identificarla para convertirla en una oferta o en un dato que sea trabajable para nuestras conclusiones en el valor del avalúo. Hay mucho, estuve haciendo una encuesta de los evaluadores que manejan ARGIS, que manejan QGIS. Son muy pocos. La mayoría, es más, encontré evaluadores que nunca han entrado en Google Earth, nunca han entrado en un geoportal. Y eso en el avalúo rural, tanto en urbano como en rural, se ha convertido en algo básico. Hoy no vamos a entrar tanto en estos programas. Les cuento que se hacen maravillas. La información que uno coge en Excel la puede importar a QGIS o a ARGIS y georreferenciarla automática, solamente teniendo las coordenadas en el CEL. El año pasado tuve la oportunidad de participar en un curso de QGIS muy interesante. Ojalá lo vuelvan a programar. Fue organizado por la Sociedad Colombiana de Evaluadores Regional Antioquia. Tenía la ventaja que fue un curso armado para tasadores, que es distinto a la mayoría de lo que uno encuentra en YouTube. Pues las unidades, todos los capítulos se hizo pensando en el tasador. Si se logra organizar para este año, para otro año. QGIS y ARGIS, ambos son muy buenos. Hay una ventaja en QGIS que es gratis, y para ARGIS se necesita licencia. Entonces, a veces han pasado casos que en informes de estudios de zonas dicen que lo realizaron con ARGIS y al final le piden la licencia y no tienen la licencia y han demorado y se le han presentado problemas por el uso de software. Otra herramienta, drone. A pesar de que ya es algo que está entrando en todos nuestros países, todavía el uso de drone en los avalúos son muy pocos. En el 22 Congreso Panamericano de Evaluación UPAC en Uruguay en el 2017, hubo una ponencia muy interesante sobre los usos de los drones y la nueva tecnología en avalúos rurales.
fue presentada por UAB Agrimensura, Virriel y González. Te la recomiendo, el que la consiga y la estudie. Con los drones se hacen cosas muy interesantes. De igual hay que hacer colocar puntos en tierra que sirvan de referencia para que sean más precisos la información colocadas con dron. En la parte rural se están usando drones cuando no es tan accesible la entrada, cuando es una zona de alto riesgo. De igual aquí en Colombia, para usarlo hay que pedir permiso, porque a veces hay zonas muy peligrosas que no lo puede usar uno tan libremente. GPS, todo el mundo escucha sabe que es un GPS, es algo que está a la mano, es indispensable. Aunque los celulares, hay muchos programas que ya tienen, que pueden servir de GPS. Hay unos GPS que tienen mayor aproximación, entonces de acuerdo al trabajo que quiera hacer uno, sobre todo a referenciar cosas muy finas, cuando se está haciendo levantamientos catastrales y se quieren georreferenciar árboles, se quieren georreferenciar cercas o algunos construcciones especiales, se necesita una mayor precisión. Recomiendo que cuando se van a hacer esos levantamientos para vías, con levantamientos catastrales, se trabaje con un GPS y no se confíe uno en hacerlo con el del celular. Porque hay en los juzgados, sobre todo, he visto enfrentamientos no tanto por el valor del avalúo ni por los precios, sino por la cantidad de inventario de árboles que hay o no en una franja o en una servidumbre cuando la atraviesan. Y he encontrado que inventarios realizados árbol por árbol y todo están georreferenciados y le dan al juez una mayor determinación para tomar una decisión. Magna Sirgas. Magna Sirgas es una herramienta que facilita la conversión de coordenadas en Colombia. Por lo tanto, las coordenadas tomadas con un GPS, si las necesitas cambiar a otro tipo de sistema, con Magna Sirgas te permite hacerlo. Es un programa gratis y lo puedes encontrar en el portal de LIGAD. Bueno, aprovecho aquí para el LIGAD, de pronto para los que no son de Colombia, el LIGAD es quien maneja la parte catastral en Colombia. Se llama el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que tiene un portal muy interesante que más adelante lo vamos a tratar muchas cositas. Esta aplicación se llama GPS Field Area Measure. Es una aplicación de celular también interesante para evaluar rurales. Se toman coordenadas, se hace como con Google y se pueden calcular áreas. Y en áreas grandes nos da unas aproximaciones muy interesantes. Nos sirve para verificar áreas que no son tan precisas, donde la precisión que se necesita no es tanta. Y teniendo un celular también trabaja sin datos, tiene una ventaja. El otro es el Open GPS Tracker. Para los que están de moda ahora, los ciclistas y los que hacen montañismo y los que hacen ruta, este es el programa que están manejando últimamente. Ellos lo activan, muchos lo ponen en celular o en reloj, lo activan y al final, cuando descargan la información, saben por dónde hicieron la ruta, a qué velocidad andaron, cuántos kilómetros recorrieron y lo pueden abrir en Google. Esta es otra aplicación bastante interesante
se llama Avenza. A diferencia del TRAD, tiene una ventaja que puede uno incorporarle mapas. Yo lo he usado cuando me toca hacer zonas, estudios de zona, y toca visitar una zona un día, otra zona otro día. Entonces uno le incorpora el mapa y está haciendo el recorrido georreferenciado desde el punto de partida. La fotografía que va tomando en el punto de estudio va quedando georreferenciada y se va uno dando cuenta de que está en la zona de la cual le toca la visita en el día y no pasa a otra zona. También tiene una gran ventaja que se descarga en Google en un KML o un KMZ y ahí aparecen todas las fotos, donde las tomaron. Para los que hacen auditoría en Avalú, es interesante porque conocen toda la ruta que hizo o el evaluador que hace la visita y por dónde hizo el estudio de mercado, si visitó o no visitó tal calle, por qué no la visitó. A veces en la no visita hay 3 datos de mercado que nos ayudan mucho para un estudio. Editor de fotos. Aquí me preguntarán muchos, ¿para qué sirve editor de fotos? Pues muchos no lo usan y he encontrado bastantes que no lo usan y son herramientas de Windows gratis. Está el Paint 3D y el Picture Manager. El Picture Manager lo trajo Office hasta el 2010. Entonces, quien tenga un instalador, generalmente cuando instalan Office 2016, Office 2018, cogen el instalador del Picture Manager y le instalan solamente el Picture Manager. Es un programa, no sé por qué Office lo dejó de sacar. ¿Para qué sirve? Como la mayoría son evaluadores y se dan cuenta que las mejores fotos uno las toma siempre de 11:30 a 2:30, donde el brillo, la saturación de luz son las ideales. En la costa, es ahorita con esa temperatura y esa humedad, es fuerte para hacer visitas. Muchas veces les toca a uno hacer la visita a las 4 de la tarde, a las 5, y se les presenta que se va el sol. Cuando toma las fotos de la fachada no salen tan brillantes. Con estos programas podemos trabajar, darle autobrillo, darle una buena saturación a las fotos y mejorarlas para así utilizarlas antes de pegarlas en los informes. También, ¿qué podemos hacer con estos editores de fotos? Comprimir las fotos. Los que usan celulares, los que usan cámaras, muchas veces no solo lo usan para hacer avalúos, sino también para tomar sus fotos sociales, sus fotos de paseo. Las fotos sociales, las fotos de paseo, uno quiere que salgan con la máxima resolución. Y a veces se les olvida cambiar la resolución y toman los avalúos con la máxima resolución, que se les llena la memoria. Entonces, cuando descarga eso al computador, vienen con una full resolución y full tamaño. Hay que hacer un trabajo de eso para bajar el tamaño, o sea, para comprimirlo, pero sin dañar la calidad de la imagen. Aquí lo podemos hacer con Picture Manager, con Paint 3D o con el Paint. También hay en la red, creo que gratis, se encuentra I Love You PDF, que sirve para hacer muchas cosas y entre esas comprimir las fotos. Eso es un trabajo que muchos no hacen. Cuando montan los informes y los quieren mandar por correo, salen un informe que tienen 32 megas, 50 megas, y lo recibe, le elimina uno la foto y el informe se convierte en 1 mega.
O sea que el resto de 40 megas eran unas fotos que jamás la comprimieron antes de montarlas al informe. Si las montas hacia el informe y generas un PDF, por más que comprimas el PDF, ya el tamaño no va a bajar tanto. Entonces, les recomiendo bajarle los tamaños, comprimir las fotos sin que pierdan la máxima calidad. No se les ocurran comprimirlas a pantalla web. Hay una compresión recomendada, moderada, donde se le baja el tamaño. Sirve para colocarla en los informes y no pierde calidad en la foto. Aquí está la herramienta recortes. A pesar de que muchos la usan, todavía hay personas que se acostumbraron a usar el botón de imprimir pantalla. Si uno quiere hacer un recorte de la pantalla, de lo que está trabajando, utiliza la herramienta de este recorte. Yo por lo menos yo siempre la anclo en la barra de tareas y cualquier recorte que necesite, si estoy trabajando en el portal, si estoy trabajando en Google, si estoy trabajando hago el recorte y él me lo guarda como con la extensión JPG. También lo puede guardar como PNG. Le recomiendo la JPG porque pesa mucho menos. Lo pasa directo, a diferencia de imprimir pantalla, que hay que hacer otro proceso de pegarlo. Muchas veces cuando le damos a imprimir pantalla, que está en la parte derecha del teclado, en los portátiles y en lo normal, arriba de los números, generalmente hay que pegarlo y muchas veces hay que utilizar recorte para recortar la partecita de los bordes que a uno no le interesaba que saliera. Entonces un doble trabajo y la única forma que no he podido, cuando tengo una ubicación con el mouse que necesito tener un punto referenciado con el mouse y no puedo mover el mouse para usar recorte. Entonces allí sí utilizo el botón de imprimir pantalla porque no puedo mover el mouse. Pero ese recorte se lo recomiendo, ojalá lo utilicen. Que traten de armar sus carpetas con todos los recortes donde hacen sus avalúos y eso no va a pesar mucho. Cuando uno los comparte comprimida la carpeta y pasa rapidito, pasa por WhatsApp o pasa por correo. Aquí tenemos Google Maps, es otra parecido al Google Earth. Google. ¿Cuál es la diferencia? En esta nos muestra las rutas, nos muestra mayor información sobre los municipios, sobre las veredas, sobre los corregimientos, sobre el tipo de vías que hay. Ahí si ustedes verán hay un numerito aquí en las vías. Esas vías ya una identificación. Sirve para calcular distancia y nos da la ruta entre un punto y otro. Aquí utilizando esta función, la activamos desde un punto a otro y nos indica la ruta y nos va diciendo las distancias cada vez que hay un cambio de sentido. Por la carrera 25, variante tal, 30 minutos, si gira a la izquierda, 20 minutos, gira a la derecha, 10 minutos. Y ese pantallazo, enseguida utilizamos recorte y lo podemos ir guardando. Bueno, hasta aquí hablamos de la mayoría de las herramientas. Hay dos herramientas que las vamos a tratar hoy con mucho más detalle. Las otras, yo sé que en YouTube encuentran muchos videos para el tema tanto de ArcGIS como QGIS. Aquí vamos a tratar mucho más en detalle lo que es el manejo del portal de IGAT combinado con Google. Un descansito.
Bueno, aquí el portal del IGAT. Tenemos para entrar, si se alcanza a ver, geoportaligat.gov.co. Es una herramienta de Colombia. Aquí identificamos agrología, consulta catastral, consulta de planchas y acá abajo se encuentran los datos abiertos. Vamos a ver qué información se puede sacar del portal del IGAT. Antes de entrar al portal, ¿qué nos pide el portal? Nos pide un número catastral. Entonces, necesitamos tener claro que es un número catastral. ¿Cómo se identifica un número catastral? Para poder ingresar bien el número para que nos pueda desarrollar el portal. Un número catastral actualmente hay dos posibilidades. Una que es moderna y otra que es la anterior. La moderna tiene 30 números y la anterior tiene 16 números. ¿Qué es lo primero que nos identifica? El código del departamento. Yo generalmente bajo del DANE toda la información, la hay en Excel como la hay en PDF, donde están todos los códigos de todos los departamentos y todos los municipios. Está conformado por los dos primeros números. En el caso de Sucre, creo que es 70, es donde yo estoy. Después vendría código del municipio. Código municipio está conformado por 3 números. 3 números, siempre las capitales es 001. Y los otros municipios se van cambiando de número, pero siempre la capital es 001. Después viene la zona, 2 números. Si es rural, vendría 00. Si es urbano, 01. Sector, muchos ya en este sector todavía el IGAT en muchas partes no lo ha referenciado, entonces lo maneja 00. Comuna también no lo ha referenciado en muchas partes 00. En el barrio 00, yo creo que está en ciertas pruebas pilotos donde ya lo están referenciando. El otro componente es el componente 5. Si el predio es urbano, vendría el número de la manzana. Está conformado por 4 números. Si el predio es rural, el número de la vereda, conformado por 4 números. Después el componente 6, conformado por 4 números. Si el predio es urbano, es el número del predio como tal. Y lo mismo el número de identificación en la vereda. La condición 7, si no es propiedad horizontal, vendrían 0. En los números de 16 se colocan 3 ceros. Y los que vienen, si ya vienen como por propiedad horizontal, el número de edificio, el número de piso. Si no es propiedad horizontal, todo esto se convierte en 0. Y cuando es rural, rural difícilmente vamos a encontrar una propiedad horizontal, al menos que sean parcelas que se organicen tipo campestre, son muy escasas, ya se conformaría un tipo, pero no, en rural no vas a encontrar edificios, muy pocos. Pero en el caso de que encuentre edificios, se armaría un número para ese edificio. Aquí está la consulta. Bueno, vamos a entrar. Vamos a hacer esta práctica. ¿Quién me escribe si está viendo ya la pantalla? Blanco. Sí, señor, sí lo estamos viendo. Ya se está viendo. Sí. Está en blanco. Ahora bien. No salió Google. Bueno, ok. Entonces vamos a entrar a Geoportal. Geoportal y GAT. Es como la forma más rápida de entrar Geoportal y GAT.
ahí en portal IGAT, ahí encuentras de primero, y de segundo vamos a hacer consulta catastral. Con Luis Alberto me dijo que esto iba a ser difícil, pero yo dije, vamos a intentarlo en 5 minutos, esta consulta, para ver si se puede. En la parte superior derecha, bueno, aparece tutorial. En este caso vamos a darle saltar. La parte superior derecha, ahí dice consulta catastral. Bueno, aquí estoy por los comentarios, para ver, quiero que todo el mundo ya esté en la misma pantalla. Ahí escribí un número al azar, 7215 0001 0001 0212 000. No nos va, se volvió lento. Vamos a utilizar el que tengo en la pantalla. Después de hacer la consulta, generalmente me va a aparecer eso. Y ahí lo practicarían cada uno en su casa. Después de hacer la consulta, generalmente me va a aparecer eso, que es la figura del predio con una información de código predial nacional y código predial. El código predial es el código anterior. Fíjense si se alcanza a ver que 70 es el código del departamento, el 215 del municipio, 002, que viene siendo la parcela, si es rural 007 y 0142. Dirección La Ilusión, y allí se identifica el predio. Lo único que me deja es cuando le doy sobre el micrófono. Aquí, si lo ampliamos un poco después de la consulta, nos va a mostrar los números catastrales, o sea, la identificación de los predios que están alrededor del predio que yo estoy buscando. Eso nos ayuda muchísimo cuando conocemos una información de mercado que ya está cerca, pues porque identificamos el número catastral del dato de mercado del cual ya ubicamos. Aquí también otro pantallazo más alejado. Son pantallazos que los sacamos el IGAT. Entonces, ¿qué nos da
Si nos vamos a la primera pantalla. En la primera pantalla, esa que le mostré, ¿están viendo la misma? Ahora sí ya están conectados. Donde dice consulta catastral y se ve el predio. En la primera pantalla, de aquí se puede exportar el archivo Shapefile. Ese archivo Shapefile es interesantísimo porque con ese vamos a abrirlo desde Google y podemos ubicar el predio directamente desde Google con una información extraída del portal del IGAT. Bueno, ya entramos. El portal, para explicarlo, de todas maneras, digamos, la idea era que comentáramos que se pueden hacer las cosas. Yo sé que todos le van a dedicar su tiempo a explorar el portal del IGAT. La idea es como abrirle y decirle, bueno, sí, con esto se pueden hacer. Algunas dudas por medio del registro se pueden aclarar más tarde. También nos da la opción de datos abiertos. ¿Qué está en datos abiertos? En datos abiertos tenemos la opción de catastro y tenemos la opción de agrología. En datos abiertos podemos bajar en archivos Shapefile la información agrológica y la información de catastro de toda Colombia. Aquí le pongo un pantallazo de cómo se descargan. No nos podemos ponerlo a descargar ahora porque se nos va el webinar descargando, pero ustedes con tiempo lo pueden descargar. Nos da la opción de descargarlo por departamento. Ahí uno los coge por el código del departamento, le da Shapefile. Aquí escoge el código. Y esta es la información al final que uno recibe del portal. Todos los Shapefile de la construcción, de la domiciliaria, el R-terreno significa rural, U-terreno significa sector urbano. Ahí están las construcciones rurales, las nomenclaturas, y a la derecha se encuentra de los tipos de archivos que están en cada carpeta. Esos archivos se pueden abrir desde Google y ya trabajarlos directamente. La anterior era catastro, ahora estamos en agrología. En agrología podemos también bajar la información agrológica. También se encuentra por departamento. Está en uno en 100.000, uno en 20.000. Otra información serían las planchas, que en los avalúos rurales hay unas planchas que hace el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que están clasificadas en cuadrículas. Entonces ahí nos identifica qué número de planchas es donde estamos haciendo el avalúo que estamos trabajando. Bueno, aquí entramos a Google. Esta información que ustedes están viendo es uno de los archivos bajados del IGAT en la parte agrológica. Si pueden ver aquí estoy haciendo un estudio de un predio evaluado y hay dos colores diferentes. Los puntos que están alrededor son los datos de mercado. Traté de hacer un ejercicio aquí pedagógico. Los datos de mercado, hay unos que están en una clase de suelo y hay otros que están en otra clase de suelo. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para identificar los datos, saber en qué clase están. Si, por ejemplo, en este caso era clase 3 y clase 4, y el predio estaba dividido en dos clases. Entonces, con una parte podemos estudiar la parte del predio correspondiente a la clase 4 y con los otros datos de mercado estudiar la parte del predio correspondiente a la clase 3. Aquí
O con Google, ¿qué podemos hacer también? Podemos hacer medidas para medir un área utilizando este icono. Podemos hacer las rutas para ver qué distancia hay desde la ciudad más cercana al predio. Podemos regla. Podemos hacer como el perfil del predio. Este es el predio que estamos estudiando. Queremos saber cuál es el perfil. Y aquí nos indica que el predio tiene una inclinación hacia el sur, una leve inclinación hacia el sur. Si lo hubiésemos hecho de esta forma, de pronto hay mayor cambio de perfil, se nota más. Pero con esa herramienta que la tienen aquí, que es clic derecho, mostrar perfil de inclinación, nos permite ver el perfil, que es importante y sirve de presentación en Avalú y nos da cómo corren las aguas en un predio. Esta información, que ya también la descargamos del portal del IGAD, es una información básica. Nos da el perfil del suelo en el cual estamos haciendo el avalú. En este caso, el avalú que escogimos está conformado por dos perfiles. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿esta información para qué sirve? Sirve para la parte detallada que describe en el informe y además mucho ha escuchado el valor potencial. El valor potencial no tanto en urbano como desarrollo de una edificación, sino el valor potencial de tierra. Entonces, sirve para calcular los valores potenciales, teniendo en cuenta el drenaje. Aquí indica que el drenaje es muy pobre, superficial, fuertemente ácido, moderadamente bien drenado. Toda esa información nos permite calcular el valor potencial de un predio de forma manual, sin necesidad, porque aquí para calcular el valor potencial generalmente uno llamaba al amigo que trabaja en el IGAD y le decía, bueno, el valor potencial es tanto, pero era una información que se la daban uno por teléfono. Con esto nos permite calcularlo de forma manual y no es tan difícil. No es tan difícil porque los valores potenciales están clasificados en unos rangos y a la hora del test son 13 valores potenciales lo que se encuentran, porque cada rango se coloca en un solo número. Aquí está el segundo. ¿Sí? Si se dan cuenta, este es de LWCD1. Esta es una información básica que tienen que ir en los informes. Está a la mano, es gratis. Solamente hay que bajar los archivos y utilizarlos en una combinación con Google. En este caso, si se dan cuenta, como el predio estaba en dos clases de tierra, nos tocó calcular por medio de Google qué área está en una clase y qué área está en otra clase para definir el avalú. Aquí están las clasificaciones del tipo de tierra, los usos. Aquí hubo la distribución de cada dato de mercado. Se arman los KMZ. Los KMZ con las ofertas, ya muchas partes donde hacen comités de avalú o rondas de avalú, se lo están exigiendo a los evaluadores, que los envíen mucho antes, que envíen los datos de mercado y los KMZ organizados donde muestre el avalú y las ofertas y los usos de cada predio, para poder identificar de una manera muy sencilla si son comparables o no con el predio que estamos evaluando. Aquí, eso también se manda ese pantallazo y le dice, bueno, yo no podría coger este predio 7 que está en una zona diferente al predio 15 o al predio 11 para hacer esta parte de avalú. Para hacer esta partecita que está en verde, me tocaría coger los datos de mercado que están en verde. Y para hacer esta partecita que está como en morado, cogería los datos de mercado que están en morado. Aquí la investigación de mercado que generalmente se hace, es donde están los datos, el municipio, la ubicación, las coordenadas de cada predio.
el teléfono, nombre de contacto, tipo de fuente. Aquí está toda la información esa que le mostré, que se saca del portal. Tiene una ventaja que se copia y pega en el cel fácil. Y aquí están las observaciones de las construcciones que también se saca de la visita y combinado con el portal. Aquí está la información de los 20 datos. Luego aquí ya se clasifican los datos. Ya lo clasifiqué como en orden. Los 10 primeros son de la clase 4 y los otros 10 son de la clase 3. Aquí están los valores pedidos, el valor depurado y aquí el valor de las construcciones para podérselo restar al valor depurado para que ya me quede un valor neto de la tierra. Este valor de las construcciones se calculan se calcula teniendo en cuenta el tipo de construcción, el estado, y se van depreciando para calcular este valor. Este valor, el valor que se coloca aquí, no es como en muchos avalúos que lo empiezan como a acomodar 50 millones, 20 millones, 10 millones, tratando de buscar un resultado para el valor unitario. Es un cálculo técnico teniendo en cuenta el estado de conservación y la edad del inmueble. Aquí está un criterio de Chauvenet. Muchos ya los conocen bastante, que es Chauvenet, que es un criterio para eliminar outliers. Para el caso de nosotros, que tenemos 10 datos para la clase 3 y 10 datos para la clase 4, vamos a utilizar 1.96. Aquí viene ya el estudio de los datos, la desviación estándar. Aquí por la determinación de Chauvenet me dice, bueno, el dato 18 no cumple, entonces no puedo tomar una decisión, lo corro nuevamente, elimino el dato 18. Sin el dato 18 ya me da un coeficiente de variación de 6,17, el coeficiente de asimetría 0,55 y adopto el valor de 15,125, que es como prácticamente la media de la clase 3. Hago el mismo ejercicio para la clase 4, pero para la clase 4 el que no cumple es el dato 3. ¿Por qué? Porque me da este 2,77 por encima de 1,96. Corro nuevamente ya eliminando el dato 3. Elimino el dato 3 para ya trabajando con 9 datos. Para 9 datos el valor de Chauvenet es 1,92. Y aquí sí puedo sacar una conclusión de valor. Dice un coeficiente de 3,58, la media 13,103 y asumo un valor adoptado de 13,100. Al final hago la ponderación de las áreas y me calcula el valor por hectárea ponderada de 14.744.000. Inicialmente el webinar estaba guiado solamente para hablar de la parte de herramientas, pero quise agregarle esta parte de qué se hacía con las herramientas, cómo se identificaban los datos de mercado, cómo se llevaban a una parte de memoria para llegar a un valor. O sea que sí, para que sepan que sí se tienen en cuenta todas esas herramientas para llegar al valor que sirve de memoria de la avalúo. Bueno, muchas gracias. Creo que terminó cinco minuticos antes. Y Carolina, entramos a la serie de preguntas o si hay alguna cosa que haya que aclarar, nos queda mayor tiempo para aclarar. Catalina. Ok, sí señor, pues por acá precisamente nuestros participantes iban anotando sus preguntas. US, perfecto, pregunta, ¿qué alternativa presenta el geoportal cuando no se cuenta con la cédula catastral del inmueble? Cuando no se encuentra con el estado del inmueble, uno generalmente utiliza un número catastral conocido de la zona. Como ya uno sabe dónde queda el inmueble, uno busca un número conocido y por el mismo geoportal se va acercando con el mouse
y le da la opción de identificar. Y con identificar ya identificamos el número del predio de la cual estamos haciendo el avalúo y ya empieza el proceso con el número catastral y se saca toda la información. Ok. Por acá también nos pregunta Astrid Ramírez Martínez. ¿En la página del IGAT se encuentran cargados todos los departamentos de Colombia? Totalmente. Y ese es un trabajo que hago cada 6 meses. Cada 6 meses me tomo el trabajo el sábado en la tarde de descargar toda la información de todos los departamentos. Entonces, así es fácil por teléfono. Tengo un grupo de amigos que muchas veces están en la calle y son de otros departamentos y me dicen, hey, hazme el favor, tengo un número catastral en el departamento de Casanare, identifícamelo y mándame un KMZ que voy viajando, voy manejando. Entonces uno lo identifica, lo pasa al Google, se lo transforma a KMZ y se lo envía por WhatsApp y él ya cuando llegue al a la primera barrera a tomarse un tinto ya tiene el WhatsApp, su KMZ y ya puede identificar cuál es el predio que le están presentando. Súper, entonces por acá también nos pregunta Sandra Milena Castaño Sánchez. ¿La información de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas no se puede consultar en el Geoportal? Ese trabajo de zonas homogéneas físicas y económicas es un trabajo que hacen en cada municipio. Es cambiante. Es así, la información no se la pueden mostrar porque son los estudios de zonas que generalmente la mayoría de las veces la hace el instituto. Listo. Andrea Pérez, ¿puedes explicar por favor nuevamente cómo se descargan las capas del IGAC para saber los tipos de suelo? Bueno, vamos. Comparto. Vamos a ver si lo tratamos de hacer en vivo. No. Ya un momentito, Catalina, que voy a tratar de buscar la diapositiva. Vale, no te preocupes. Si quieres, vas adelantando otra. Listo. Por acá también nos pregunta Héctor Jaime. ¿La página del IGAC nos da altitud y cómo? Con la altitud, generalmente lo usamos por Google. Por Google Earth sí nos da más referencia de altitud. Vale. Fabio nos pregunta, ¿podría indicarnos dónde podemos investigar el criterio de Chauvenet? Chauvenet, perdón. El criterio de Chauvenet hay bastantes artículos descritos en la red que sirve para determinar y para eliminar los outliers. Hay varios métodos, tal de la desviación de de las dos desviaciones, y uno de los más utilizados es el criterio de Chauvenet. Eso nos convierte de que no seamos tan atrevidos en eliminar un dato, que en muchos avalúos los encuentra uno, donde encuentran 15 datos y de pronto dicen, de paracaídas, dicen, eliminamos 7 datos y trabajamos con los 6, o sea, sin explicar nada. Entonces ese criterio nos sirve a nosotros para de una forma técnica tener las alternativas para poder eliminar los outliers. Vale, por acá hay otra pregunta. Raúl Munevar, ¿cómo se hace el paso del archivo que baja uno del Geoportal a Google Earth? Ahí lo abres directamente
pero en vez de escoger un archivo de Google, busca la opción que te diga Esri. Te encuentras hacia arriba. Cuando coges esa opción que se dice Esri, enseguida te aparece el archivo. Vale, por acá nos pregunta César Augusto Paya. ¿Considera usted que la resolución 620 de la normatividad vigente en Colombia está atrasada con respecto a los avances de los sistemas de información geográfica aplicados a la valoración? Es una pregunta más jurídica, pero de la 620 ya han pasado 11 años que lo han criticado de todo, que yo considero que ya el IGAD de este punto, no sé por qué no ha sacado una nueva resolución, pero hablar de la 620, o sea, hablar de algo que hicieron hace 10 años, teniendo en cuenta toda la tecnología que va a haber, yo considero que sí. Considero que ya deben adaptarse a muchos cambios tecnológicos como todo. Cuando hicieron la 620 venía de 10 años y ya han pasado 12 años y todavía estamos con la 620. Listo. Juan Manuel Polanía Perdomo nos pregunta, ¿los datos de área que obtenemos en Google Earth Pro son aceptados para los avalúos? Lo ideal es que hagas el levantamiento o te entreguen un levantamiento. Pero con las notas que tú colocas de fuente y de dónde sacas la información y que no te dieron un levantamiento y de acuerdo a para qué el avalúo, se puede tomar estas áreas medidas, son bastante aproximadas. ¿Y para qué se están usando? Para hacer una ponderación para cálculo de un valor. Entonces, en ese tema de ponderación, cuando es un área, el porcentaje de errores es mínimo y realizando la ponderación nos da un valor bastante aceptable. Porque no va a haber un cambio del 10-20% con respecto a la realidad. O sea, son unos cambios mínimos. Listo. Luis Fernando Morales Salazar nos pregunta, ¿cómo se encuentran las coordenadas de los linderos? Las coordenadas de los linderos, si le das clic en el mismo portal o se le pasa la mano en el mismo portal, él te va mostrando en la parte de abajo las coordenadas. Lo mismo lo puedes hacer en Google, pasando el mouse, él te muestra abajo las coordenadas. Listo, por acá le doy la palabra de Andrea. Sí, dime. ¿Le vas a contestar entonces a la pregunta, Andrea? Sí. Ya quedó en contacto. En datos abiertos está en catastro y está agrología. En catastro busca la información catastral, en agrología encuentra los BP que llaman uno. Aquí están los catastrales. Y en la parte agrológica, generalmente en la parte derecha, dice cubrimiento departamental. Ahí encuentra los chef files departamento por departamento. Vale, ingeniero. Esa fue ya la última pregunta de nuestro webinar, herramientas tecnológicas aplicadas a avalúos rurales. Muchísimas gracias por su participación. Ahorita va a estar cerrando entonces el ingeniero Luis Alberto Alfonso y agradeciendo mucho su participación por parte del Registro Nacional de Evaluadores. Gracias, Catalina. Bueno, a todos los participantes, muchísimas gracias. Esperamos que esto haya sido de su agrado. Es como lo decía nuestro conferencista, es una abrebocas, de aquí se desprende muchísima práctica, ya sea tanto el geoportal como en las herramientas GIS, ya sea de ArcGIS, de QGIS, temas de AutoCAD, bueno, también lo que tiene que ver con el procesamiento de los datos en Excel y Google Maps, Google Earth, bueno, todas las demás herramientas que hacen y nutren nuestros avalúos.
Esperamos de pronto desde RNA en un futuro poderles brindar un espacio un poco más detallado sobre todas estas herramientas y los esperamos para nuestra próxima conferencia. Muchísimas gracias a Néstor por dedicarnos este tiempo, por ilustrarnos en estos temas y agradeciendo a todos ustedes su participación. Muchísimas gracias.